Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí. Y aprovechando que la semana pasada, que para mí no ha sido la semana pasada, sino hace 5 minutos, miramos el libro de Alinsky y de todo ese mundillo de las conspiraciones para hacerse con el poder o para subvertir las sociedades. Aquí tenemos el gran texto clásico que habla de eso, de subvertir las sociedades. El otro es la educación sentimental de Flaubert, que reseñaremos en el futuro, pero como no me ha dado tiempo a volvérmelo a leer, pues de momento, Los demonios de Fyodor Dostoyevsky, en la edición de Alianza, en la edición de Alianza. En todos los libros que tengo de Dostoyevsky, el apellido aparece escrito diferente cada vez. Eso es una anécdota. A ver, me imagino que muchos de ustedes, si habrán leído ya este texto, o sabrán de qué va. Está basado en algo que ocurrió en realidad, que en una ciudad de provincias, apareció un hombre muerto en una fuente. Y después se supo que lo había asesinado un tal Nechayev, que era discípulo de Bakunin, y habló de todo eso, de todas las células y los grupos, los pequeños grupos organizados, todos ellos de tendencia socialista, comunista, para atacar la sociedad establecida, y Dostoyevsky se interesó mucho por ese tema y lo noveló. Entonces, por ejemplo, este Nechayev, que es el de la vida real, en el texto es Verhovensky. Entonces, ¿quiénes son todos estos conspiradores? Bueno, me apunta aquí el nombre, Verhovensky, Virginsky, Liputin, Satov, Kirillov, Stavrogin, y luego aparece Sigaliov, que es el de la doctrina Sigaliov, que ahora vamos a ver lo que es. Y aquí en este texto van a ver pues todo ese mundo de una sociedad de provincias, con toda esa especie de, con toda esa aristocracia o alta burguesía que tienen ese mundo tan arreglado, tan de las visitas, y que te visitas a alguien y te devuelve la visita, intercalado con frases francesas, porque es una sociedad como muy... Las élites están como muy afrancesadas, pero lo que destaca Dostoyevsky es que todos esos revolucionarios, por mucho que digan que la sociedad les rechaza y que no sé qué y no sé cuál, en realidad están muy bien integrados en esa sociedad y son recibidos prácticamente con los brazos abiertos por esa especie de élite burguesa. Aquí destaca la gobernadora, la esposa del gobernador, Yulia Mikhailovna, una mujer moderna, liberada y tal y cual, la mujer que controla toda la vida cultural y toda la vida social. Como la engañan, pues porque es fácil engañar a esa gente. Y se me ha olvidado mencionar a Stavrogin, que es el personaje que es como el héroe casi demoníaco, que pertenece a la... todos estos personajes, todos estos conspiradores son de muy diferente origen social. Stavrogin es el de origen social más alto. Y también destaca, pues, Stefan Verhovensky, que es el padre del otro Verhovensky, Stefan Trofimovich, como esa especie de generación anterior a todos estos jóvenes, esa especie de burgués acomodado, moderno, que se ríe de todo lo sagrado, afrancesado, europeizado, ese tipo de individuo. También en el texto podemos destacar la famosa puya que Dostoyevsky le dio a Turgenev. Yo no estoy de acuerdo, le dio a Turgenev y es muy bueno, igual que Dostoyevsky o más. Entonces, el personaje que parodia a Turgenev es Karmazinov, si se acuerdan del nombre. Y bueno, vamos a ver cómo es ese ambiente de esa gente que se considera a sí misma marginal, pero que se mueve por los ambientes de esas aristocracias, burguesías provincianas, que se mueve allí como pez en el agua. A ver, el asesinato real ocurrió en 1869. Y que todos estos hijos radicales en realidad son herederos de esa generación anterior, de esa generación de esos padres modernitos.
¿Por qué, como he tenido ocasión de notar, me susurró Stefan Trofimovich una vez, ¿por qué todos estos socialistas y comunistas tan desesperados son al mismo tiempo avaros increíbles, acaparadores, capitalistas? Y cuanto más socialista es uno de ellos, cuanto más avanzadas son sus ideas, tanto más apegado está a la propiedad privada. ¿Por qué será eso? ¿Están ustedes de acuerdo? La semiciencia, el más terrible azote de la humanidad, peor que la peste, el hambre y la guerra, azote desconocido hasta el siglo actual. La semiciencia es un déspota de una fauna jamás vista hasta ahora, un déspota que tiene sus sacerdotes y sus esclavos, un déspota ante quien todos hincan la frente con amor y temor supersticioso, inconcebibles hasta ahora, y ante quien tiembla y se rinde vergonzosamente la ciencia misma. Porque no hay una ciencia que tiene una base metafísica correcta y otra ciencia que tiene una base metafísica incorrecta. Pero claro, en cuanto alguien se pone la batita blanca y empieza ahí a trastear entre matraces, ya es un científico. Pues no tiene por qué. Bueno, y se preguntan, ¿esa vil gentuza logró perpetrarlo entre nosotros? La cosa es que a uno de estos jóvenes, no tan jóvenes, le van a matar, como ocurrió eso con lo que había hecho Nechayev, pero no les digo a quién. Un tercero preguntó de pronto por qué tanta gente había empezado a ahorcarse y levantarse la tapa de los sesos entre nosotros, como si se sintiera desarraigada o se abriera la tierra bajo sus pies. Al que así razonaba, le miraron con desaprobación. Esas son las consecuencias de todas estas ideas modernas, la desesperación, el aumento de las neurosis, de las adicciones, y nadie lo quiere ver, pero es eso, y eso es porque nos estamos alejando de lo que significa realmente ser humano, de la metafísica sustancialista. Bueno, doctrina Shigaliov. Él propone como solución definitiva al problema la visión de la humanidad en dos partes desiguales. Una décima parte recibe libertad personal y un derecho ilimitado sobre las 9 décimas partes restantes. Estas últimas deberán perder toda individualidad y convertirse en una especie de rebaño, y mediante su absoluta sumisión alcanzarán, tras una serie de regeneraciones, la inocencia original, algo así como el paraíso terrenal. Tendrán, sin embargo, que trabajar. Las medidas propuestas por el autor para privar de voluntad a 9 décimas partes del género humano y convertirlo en un rebaño mediante la reeducación de generaciones enteras son muy dignas de nota, muy lógicas, y están basadas en datos tomados de la naturaleza. Porque aquí de lo que se trata, amigo, es de una nueva religión que viene a desalojar a la vieja, y por eso se presentan tantos combatientes y el asunto es de tan gran envergadura. Has inventado la igualdad, todos esclavos e iguales en la esclavitud, en casos extremos calumnia y asesinato, pero ante todo igualdad. Como primera providencia se rebaja el nivel de la educación, la ciencia y el talento. Un alto nivel de ciencia y educación vale solo para mentes excepcionales, y las mentes excepcionales están de más. Las mentes excepcionales han alcanzado siempre el poder y han sido déspotas. A Cicerón había que cortarle la lengua, a Copérnico arrancarle los ojos, a Shakespeare apedrearle. Ahí tiene usted la doctrina Shigaliov. Los esclavos deben ser iguales. Sin despotismo no ha habido nunca ni libertad ni igualdad, pero en el rebaño habrá necesariamente igualdad. El prurito de la educación es un prurito aristocrático. Estrangularemos a todo genio en su infancia. Solo lo necesario es necesario. He ahí el lema del orbe entero de ahora en adelante. Pero también se necesita una sacudida. De eso nos ocupamos nosotros, los dirigentes, los organizadores, community organizers, este tipo de células subversivas. Los esclavos necesitan quien los guíe. Obediencia completa. Completa falta de individualidad. El maestro que se ríe con los niños del Dios de ellos y de su cuna es ya de los nuestros. El abogado que defiende a un asesino educado porque éste tiene más cultura que sus víctimas y tuvo necesariamente que asesinarlas para agenciarse dinero, también es de los nuestros. Los escolares que matan a un campesino por el escalofrío de matar son de los nuestros. Los jurados que absuelven a todo delincuente sin distinción son de los nuestros. El fiscal que tiembla en la sala de juicio porque teme no ser bastante liberal es nuestro. Los funcionarios, los literatos, muchos de ellos son nuestros, muchísimos, y ni siquiera lo saben. Además, la docilidad de los escolares y de los tontos ha llegado al más alto nivel. Los maestros rezuman rencor y bilis. Por todas partes vemos que la vanidad alcanza dimensiones pasmosas.
Los apetitos son increíbles, bestiales. Se da cuenta de la mucha gente que vamos a atrapar con unas cuantas ideillas fabricadas al por mayor. Cuando me fui al extranjero hacía furor Littré con su teoría de que el crimen es demencia. Cuando he vuelto ya no es demencia, sino sentido común, casi un deber, y cuando menos una noble protesta. Son indispensables 1 o 2 generaciones de un libertinaje monstruoso, procaz, del género que hace de un hombre un bellaco asqueroso, cobarde, cruel y egoísta. Esa canalla, sin advertirlo siquiera, cae casi siempre bajo el caudillaje de un puñado de progresistas, que ya sí obran con un propósito definido y son los que llevan a ese hato de truanes a donde les da la gana, si es que ese puñado de progresistas no es también un puñado de sandíos, tontos, lo que por otra parte sucede más de una vez. Y con todo, las gentes más ruines adquieren de súbito ascendiente sobre nosotros, y se pusieron a criticar a voz en cuello todo lo más sagrado, cuando antes no osaban decir «esta boca es mía», en tanto que las personas principales, que hasta entonces habían llevado la voz cantante, se aprestaron de pronto a escucharlos, mientras ellos, a su vez, callaban. ¿Por qué es importante tener una élite de buena calidad? Pues para evitar ese tipo de cosas. Individuos como Lyamshin, como Teliatnikov, terratenientes al estilo del Tentiotnikov de Gogol, toscos y quejumbrosos Radishchevs caseros, pequeños israelitas con lúgubre aunque altiva sonrisa, viajeros jocosos, bates politizados de la capital, bates intelectuales, poetas que a falta de ideas o talento visten camisas campesinas y calzan botas embreadas. Este tipo de presentarse a sí mismos como con medio harapientos, que en realidad es todo una pose, está todo preparado. Comandantes y coroneles que se burlan de lo insensato de su profesión y que por un rublo estarían dispuestos a colgar el sable y trabajar de escribientes, generales que se hacen abogados, educados árbitros de conflictos laborales y pequeños comerciantes en vía de educarse, incontables seminaristas, mujeres que encarnan la cuestión femenina. Toda esa gente se enseñoreó de pronto. ¿Y sobre quién? Sobre el club, sobre los altos funcionarios, sobre generales mutilados en campaña y sobre las damas más severas e inabordables de nuestra sociedad. Pueden penetrar hasta lo más profundo de una sociedad para subvertirla. Y realmente es un trabajo muy fácil. Rusia aparece cubierta de una red inmensa de pequeños grupos, de pequeñas células. Cada uno de estos núcleos de activistas, haciendo nuevos prosélitos y multiplicándose indefinidamente, procura mediante una propaganda sistemática menoscabar el prestigio de las autoridades locales, sembrar la confusión entre la población rural, promover el cinismo y el escándalo, el descreimiento en todo lo habido y por haber. Pero ahora eso ya no lo hacen grupos subversivos, eso lo hace el gobierno a través del sistema educativo, porque vivimos en sociedades que ya están subvertidas. Pero ¿a quiénes volví la espalda? Esto lo dice Satov, cuando se rebela contra todos estos. A los enemigos de la vida, a liberales trasnochados que se asustan de su propia independencia, a lacayos del pensamiento, a enemigos de la individualidad y de la libertad, a predicadores decrépitos de ideas muertas y putefactas. ¿Qué ofrecen? Senilidad, medianía dorada, la más mezquina e inopia de la pequeña burguesía, por mucho que se llamen de izquierdas y progresistas. Igualdad envidiosa, igualdad sin dignidad propia, igualdad como la concibe un lacayo o un francés del 93. Sí, sigue Satov, y todo pasará cuando su esposa, que está embarazada de otro, va a tener un niño. Este es el personaje que más me gustó de la novela, el pobre bebé, el que es verdaderamente inocente. Ese es el personaje que más me gustó. Y todo pasará sin reverencia, sin alborozo, con repugnancia. Entre... ¡Ay, por Dios, lo he perdido! Entre blasfemias y juramentos, y ante un misterio tan grande como es la venida al mundo de una nueva criatura. Incluso hay generosidad en esta gente, porque luego uno de ellos, Lyamshin, su esposa, que era partera, va a ayudarla a la otra, que era, como no, una mujercita independiente, como no, va a ayudarla a tener al crío. Dice, hay generosidad incluso en esta gente. El hombre y sus convicciones son, por lo visto, dos cosas muy diferentes. Y esa es la única esperanza que nos queda, que en realidad las personas sean mejores ellas mismas que las tonterías en las que dicen creer en toda esa especie de pseudo-religión moderna.
para quebrantar sistemáticamente los cimientos de la sociedad y los principios que la rigen, para acobardar a todo el mundo y sembrar por doquier la confusión, de tal suerte que cuando la sociedad, enferma, abatida, cínica e incrédula, pero con ansia infinita de una idea rectora y con instinto de conservación, esté a punto de desencuadernarse, hacerse con el poder. Bueno, pues en este texto tan famoso de Dostoyevsky se habla de eso, de un grupo, de una célula, como se decía ahí en la jerga soviética, para los que hayan leído a Don Camilo, a Guaresti y todos estos, para subvertir las sociedades. Y lo que pasa después es que subvierten las sociedades y se hacen con el poder, se hacen con el control político de esas sociedades. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Ya no vale subvertir el status quo. Entonces tenemos que transigir. Y si se te ocurre decir algo, entonces, oh vaya, eres facha. Está lloviendo. Bueno, pues ustedes me dirán lo que les parece esto o si lo han leído. A ver, no me interesaba destacar los personajes, los caracteres individuales. Lo que me interesa destacar era eso. Que todo lo que está sucediendo ahora es la culminación de un proceso que ha empezado hace muchísimo tiempo. Y ahora estamos viviendo como sus últimos coletazos. Esperemos que los últimos. No sé. Bueno, y sin más, hasta la semana que viene.